Vamos a comenzar el comentario de los 5 misterios dolorosos. Estos misterios intentan introducirnos en el misterio pascual, que es ese propósito de la vida de Jesucristo. Cuando dice Él que yo vino a la tierra para padecer, y es verdad, ese es el motivo de su vida, Él ha venido para esto. Ha hecho muchas otras cosas, ha predicado el reino, ha hecho milagros, ha resucitado muertos, ha enseñado a los apóstoles, los ha preparado para que sean su iglesia, pero lo que Él ha venido, porque esa es la voluntad de su Padre, es a padecer por nosotros, a morir y a resucitar. Que eso ya vendrá en los siguientes misterios gloriosos. No obstante, en la reflexión de este misterio pascual, de la pasión, de la muerte y la resurrección, recientemente me he dado cuenta, y que incluso la Iglesia insiste y a veces lo une a esto, no olvidemos que este misterio pascual aboca siempre a la ascensión del Señor a los cielos. ¿Por qué? Porque en cierto modo Jesucristo nos está enseñando el camino que lleva al reino de los cielos, al verdadero reino de los cielos, porque aquí solo está incoado, aquí estamos empezándolo. Empieza con la oración de Jesús en el huerto. Inmediatamente después de la institución de la Eucaristía, de ese relato y de ese testamento que Jesucristo le deja a sus discípulos con su cuerpo y su sangre, con ese poder para poder cambiar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo dice el Evangelio que, de modo como habitualmente hacía, va al huerto de los olivos, a Getsemaní, para dedicar un tiempo a la oración. Al entrar en ese huerto, el huerto de los olivos, también llamado, va con sus discípulos, pero le pide a 3 de ellos que le acompañen y al resto le pide que se queden en la puerta o a la entrada. Él se aleja con ellos y una vez que están allí, dice el Evangelio que el Señor se llena de angustia y se llena de miedo. Y incluso llega a decirles a sus discípulos que Él está a punto de ese miedo y de esa angustia que le lleva hasta la muerte. El Señor sabe lo que se le va a venir encima, no es una cosa que le va a coger de sorpresa. Él ha estado hablando, sobre todo en el Evangelio de San Juan, habla de su hora. Pues ahora podemos decir que la hora de Jesucristo ha llegado. Del mismo modo que en el Evangelio de San Juan, en las bodas de Caná, Él le dice a su madre que su hora no ha llegado, ahora el Señor dice, efectivamente, la hora ha llegado. Este es un lenguaje que el Señor utiliza y lo utiliza también para que veamos que en nuestra vida va a haber horas difíciles, horas de dolor y sufrimiento, horas que lo vamos a pasar muy mal, pero siempre comparadas con el día. Cuando se habla de la resurrección se dice el día. Y es un poco también para que nosotros comprendamos que el mal es una hora, el bien es un día. Y ese contraste es muy importante. Jesucristo viene y se pone a rezar. Los discípulos están muy cansados o están tristes, ven al Señor triste y se asustan. Y el Señor se aleja de ellos, dice el Evangelio, como a un tiro de piedra. A un tiro de piedra, y el Señor lo que hace es que se echa al suelo. En algunos textos dice que se pone de rodilla, en otros dice que se postra. La postración es una postura en la cual la persona se tira en el suelo para dar idea de lo poco, lo importante o lo grande que es Dios y lo pequeño que somos nosotros. Y Jesucristo aquí va a dejar claro que es hombre. Es Dios al mismo tiempo, pero en este momento ahí tiene una pugna entre su naturaleza humana y su naturaleza divina, porque su naturaleza humana se resiste al sufrimiento, se resiste al dolor y sobre todo a la muerte. Y por lo tanto Jesucristo tiene ese diálogo como hombre y le dice a su Padre, y le dice, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Este cáliz que es el cáliz de la redención, que significa que Jesucristo va a cargar sobre sí todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. Y eso es lo que hace que Jesucristo tenga esa angustia y ese miedo y ese dolor. Y llega un momento en que incluso dice el texto evangélico que sudó sangre. Y ahora aquí le vemos en esta postura
porque se aleja, dice, como a un tiro de piedra, es una medida curiosa, pero como un tiro de piedra, es decir, una distancia suficiente como para verle, quizás que también escucharle, pero él va y tiene una conversación con su padre y le dice eso, que aparte de él el cáliz. E incluso en uno de los textos dice Abba. Abba es una palabra aramea, que es esto que a veces sale en la Sagrada Escritura, que se usan palabras, las mismas palabras que utilizó Jesucristo, pero es una palabra que no es simplemente, se traduce en el Evangelio como padre, pero no es exactamente padre, es más bien como papá. Es decir, es el nombre que utilizaría un niño pequeño que va buscando con angustia la ayuda y el poder y la fuerza de su padre. Y por lo tanto Jesucristo ahí le pide esa ayuda. Y una vez que ha expresado su voluntad, la voluntad como hombre de que no quiere sufrir, a continuación, y esto es muy importante para que nosotros aprendamos también a hacer oración, el Jesucristo adora. ¿Y qué es la adoración? La adoración es esta postura en la que le vemos. Tiene las manos abiertas y en cierto modo está como diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice que lo pasó tan mal, que incluso un ángel vino a confortarlo, a darle pues apoyo, porque estaba pasándolo muy mal. El hecho de sangrar con sudor de sangre, está descrito en la medicina y son procesos de una persona que está en la angustia de los momentos de un poco antes de morirse. Entonces se ve que el Señor lo pasó muy mal. El misterio se llama la agonía de Jesús en el huerto. Y detrás vemos que tiene a los discípulos, estos tres discípulos que son siempre los mismos, Pedro, Juan y Santiago, que le acompañan al Señor y están aquí los tres que se han quedado dormidos. Por 3 veces el Señor va y una vez y dice que estuvo 1 hora rezando y al final de esta hora viene el prendimiento. Es un buen momento para que nosotros pensemos la importancia de la oración, que antes de cumplir la voluntad de su Padre, Jesucristo se dedica a intensamente dedicar tiempo a la oración y sobre todo esa oración que le lleva a decir lo que nosotros todos necesitamos muchas veces en nuestra oración, repetir a Jesús y repetir al Señor: hágase mi voluntad y no la tuya, que así sea.